Mi nombre es Yara, tengo 26 años y nací en una comunidad indígena en el interior del estado de Oaxaca, México. Mi aldea es pequeña, escondida entre montañas, lejos de las ciudades y de todo lo que el mundo moderno ofrece. Crecí rodeada de tradiciones antiguas, enseñanzas transmitidas por los ancianos, rezos en nuestra lengua nativa y reglas que nadie cuestionaba. Todo lo que era diferente a nuestra forma de vivir se veía como una amenaza, y por eso mi vida dio un vuelco. Porque rompí una regla no escrita, pero que valía más que cualquier ley. Me enamoré de un hombre blanco, un extranjero, y por eso me expulsaron de mi tribu, como si fuera un peligro. La primera vez que vi a Daniel fue cuando llegó con un grupo de voluntarios. Traían medicinas, alimentos y apoyo escolar. Eran de una ONG de la capital que visitaba comunidades indígenas de difícil acceso. Nunca había visto a un hombre como él. Piel clara, ojos curiosos, voz tranquila. Pero lo que más me llamó la atención fue cómo me hablaba, con respeto, con interés, como si no fuera solo una joven campesina. Me preguntaba cosas que nadie nunca me había preguntado. ¿Qué sueñas para tu vida, Yara? Esa pregunta me paralizaba, porque en nuestra aldea nadie hablaba de sueños, solo de deberes. Con el tiempo, empezamos a hablar más. Nos veíamos cuando él regresaba con el equipo de la ONG. A veces, yo ayudaba como traductora, ya que hablaba un poco de español además de nuestra lengua nativa. Él me traía libros, me enseñaba palabras nuevas y hasta me prestó un cuaderno para que escribiera lo que sentía. Me sentía viva de una manera que nunca había sentido antes. Y más que eso, por primera vez, alguien me hacía pensar que podía querer algo más, que podía elegir. Poco a poco, me fui enamorando. No fue algo planeado, ni rápido. Fue lento, silencioso. Un cariño que se convertía en ganas de estar cerca, una mirada que aceleraba el corazón. Hasta que un día, sin pensarlo, nos besamos. Fue a la orilla del río, mientras él me mostraba fotos de su ciudad. No había nadie cerca, o al menos eso creímos, pero nos equivocamos. Alguien nos vio, y no pasó mucho tiempo antes de que los murmullos comenzaran. Las mujeres mayores empezaron a mirarme con desconfianza. Los hombres de la aldea comenzaron a evitarme, hasta que me llamaron para hablar con el consejo de la comunidad. Era una sala sencilla, con piso de tierra y paredes de adobe, pero ahí dentro sentí que mi vida iba a cambiar. Se sentaron los líderes de la aldea, los más ancianos, los que guardan las reglas, los que deciden el destino de cada uno. Me preguntaron si era cierto que estaba relacionándome con un hombre de fuera. Respiré hondo y dije que sí, que él era respetuoso, que me trataba bien, que me hacía querer estudiar, aprender más. Pero eso solo empeoró las cosas. Uno de los ancianos se levantó y dijo con enojo: «Te olvidaste de quién eres. Te mezclaste con quienes siempre quisieron quitarnos nuestra tierra. Abriste tu corazón al enemigo. Ensuciaste tu sangre». Intenté explicar. Intenté decir que él era diferente, que no era un colonizador, ni alguien que quisiera hacernos daño, pero no quisieron escuchar. Dijeron que había traído vergüenza, que mi comportamiento era un riesgo para las otras jóvenes, que estaba dando mal ejemplo. Esa misma noche, me informaron que no podía seguir en la aldea, no podía usar más las ropas tradicionales, ni participar en las ceremonias. Estaba desterrada, expulsada. Pedí despedirme de mi abuela, quien me crió después de que mi madre murió. No me dejaron. Dijeron que ella no podía volver a verme, que ahora yo era una extranjera, una traidora. Me mandaron a irme con una bolsa pequeña, con mi ropa sencilla y el cuaderno que Daniel me dio. Salí llorando, con los pies descalzos en el camino de tierra, sin saber a dónde ir. No tenía dinero, no tenía casa, solo tenía el número que Daniel me dio en su última visita. Pedí prestado un celular a una chica de la ciudad más cercana y lo llamé. Su voz tembló cuando escuchó lo que había pasado. Vino a buscarme ese mismo día. Cuando llegó, me abrazó como si quisiera recomponer todos los pedazos que se rompieron en mí. Lloré en su hombro sin poder hablar. Me llevó a la casa de un amigo en Oaxaca, me dio comida, ropa limpia, un lugar para dormir, y ahí, acostada en un colchón viejo, entendí. Mi vida anterior había terminado. Pero, ¿realmente sabía lo entreprené venía? En esa primera semana fuera de la aldea, todo parecía extraño. Estaba libre,
pero no sabía qué hacer con esa libertad. Por primera vez, dormí en un colchón con sábanas, en un cuarto con luz eléctrica, y desperté con el ruido de los autos a lo lejos, no con los gallos ni los tambores de las ceremonias. Daniel intentaba hacerme sentir cómoda, pero yo estaba perdida. La casa donde me llevó era modesta, en un barrio sencillo de la ciudad de Oaxaca, pero para mí era otro mundo. Había refrigerador, agua caliente en la regadera, comida que nunca había visto en mi vida. Él me mostraba cómo funcionaban las cosas, pero todo me daba miedo. Hasta me daba vergüenza usar el baño. Era como si mi cuerpo no perteneciera a ese lugar. Daniel fue paciente. Me dejó descansar. No me hizo preguntas. No me presionó. Solo decía que estaba segura, que ahora podía ser quien quisiera. Pero, ¿cómo iba a ser alguien si ni siquiera sabía por dónde empezar? Apenas sabía escribir. Nunca había tomado un autobús sola. Nunca había ido a una escuela de verdad. Todo lo que era, todo lo que conocía, quedó atrás cuando me llamaron traidora y me expulsaron. Intentaba no pensar en eso, pero por las noches, cuando todo se volvía silencioso, solo podía recordar el rostro de mi abuela. No sabía si estaba bien, si aún me quería, si también sentía vergüenza de mí. Daniel habló con un amigo suyo que trabajaba en un proyecto social para mujeres indígenas en situación de vulnerabilidad. Consiguieron un lugar para mí en un curso de alfabetización para adultos. Cuando me lo contó, me quedé helada. Sentarme en un aula, con otras personas, aprender a escribir palabras completas. No sabía si podría, pero Daniel me miró con firmeza y dijo: «Tienes más fuerza de la que imaginas, Yara. Te expulsaron, pero aún tienes valor. Aún tienes futuro». No respondí, pero al día siguiente, me levanté temprano, me puse ropa prestada y fui. El centro comunitario estaba en una calle concurrida. El ruido de los autos, los vendedores gritando, las bocinas, todo eso me mareaba. Cuando entré al aula, todas las mujeres me miraron. Eran de varias regiones del estado, algunas parecidas a mí, otras no. Algunas mayores, otras más jóvenes. Todas tenían historias difíciles. Y ahí, por primera vez, sentí que formaba parte de algo otra vez. La maestra se llamaba Clara. Hablaba despacio, sonreía con los ojos. Nunca me hizo sentir tonta ni atrasada. Siempre decía que cada una allí estaba empezando de nuevo. Y eso me daba valor. En las primeras clases solo copiaba. Tenía miedo de equivocarme. Pero después comencé a preguntar, a practicar en casa con los cuadernos que Daniel compró. Él se emocionaba más que yo con cada palabra que lograba escribir. Me llevaba a la biblioteca. Me mostraba libros infantiles con frases cortas. Y cada noche me pedía que le contara cómo había sido mi día, para que practicara. Él me escuchaba de verdad, y eso me daba fuerza. Pero, incluso con todo ese apoyo, había una parte de mí que seguía rota, una parte que no sabía si merecía esa nueva oportunidad. A veces pensaba, ¿hice lo correcto? ¿El amor justifica tanto dolor? ¿Daniel realmente entiende lo que perdí? Porque, por más bueno que fuera conmigo, él nunca entendería lo que es ser rechazado por tus propias raíces, ser llamada impura por las personas que te cargaron en brazos. Había momentos en los que lo miraba y sentía rabia, no contra él, sino por la diferencia entre nosotros, por la facilidad con la que él se movía en el mundo, mientras yo tropezaba con todo. Nunca le dije eso, pero lo guardaba dentro, como un nudo que no se deshacía, y fue en ese periodo cuando comenzaron los primeros juicios de afuera. Un día, en el mercado, una señora me miró, luego a Daniel, e hizo un gesto de desaprobación. Otra vez, un grupo de chicos murmuró cosas bajas cuando pasamos juntos. Era como si, incluso fuera de mi aldea, siguiera cargando la culpa por amar a alguien de fuera. Solo que ahora, no solo era mi tribu la que me juzgaba, también lo hacía el mundo. Y eso me hacía pensar, ¿habrá algún lugar donde me acepten? En medio de esa duda, decidí algo. Si no podía volver atrás, al menos iba a intentar ser dueña de mi propia historia. Empecé a estudiar con más ganas. Me inscribí en un curso de cocina local. Quería aprender recetas de mi cultura para no olvidar mis raíces, aunque estuviera lejos. Y fue en ese curso donde conocí a Leticia, una mujer que también había sido expulsada de su aldea por casarse con un hombre de la ciudad. Cuando le conté mi historia, no se sorprendió. Solo tomó mi mano y dijo, «Ellos creen que pueden borrarnos, pero nosotras vamos a sobrevivir». Y yo sonreí. El tiempo pasó, y aunque me esforzaba por aprender y adaptarme a la ciudad, aún me sentía incómoda con todo. Me levantaba, iba al curso, regresaba, comía, dormía, pero parecía que siempre estaba en el lugar equivocado.
No me reconocía en esa nueva rutina. Hacía lo que debía hacer, pero sin sentirme realmente bien. No era tristeza todo el tiempo, pero tampoco era felicidad. Era como si hubiera perdido el rumbo y estuviera caminando sin saber a dónde. Daniel notaba que algo me incomodaba. Intentaba hablar conmigo, pero yo no sabía cómo explicar. ¿Cómo iba a poner en palabras que todo era demasiado nuevo, que me sentía extraña caminando por las calles, que los sonidos de la ciudad me ponían tensa, que me sentía incómoda solo por subir a un autobús lleno? Venía de un lugar donde todo era silencioso, donde las personas se conocían, donde comíamos lo que sembrábamos, y de repente estaba rodeada de bocinas, vitrinas, gente corriendo y hablando alto. Todo era demasiado diferente, y aún no había aprendido a vivir allí. Aún así, no quería rendirme. Seguí yendo al curso de alfabetización. Seguí intentando escribir y entender los textos que la maestra nos daba. Daniel me animaba todos los días. A veces se sentaba conmigo por las noches a practicar lectura. Decía que iba bien, que aprendía rápido, pero yo no me sentía segura. Me daba vergüenza leer en voz alta. Tenía miedo de equivocarme. Cada palabra que escribía, la revisaba varias veces, temerosa de haberla escrito mal. Era como si tuviera que demostrar todo el tiempo que era capaz, incluso cuando nadie me lo exigía. La convivencia con Daniel empezó a cambiar. Antes, todo era ligero entre nosotros. Hablábamos, reíamos. Él me escuchaba. Pero ahora las cosas eran diferentes. Yo estaba más cerrada. Empezamos a discutir por tonterías. A veces él hacía una pregunta y yo respondía de mala gana. Otras veces me irritaba porque no entendía lo que quería. Era como si nos estuviéramos alejando, aunque dormíamos en la misma casa. No lo hacía con mala intención, pero todo estaba muy confuso. Y cuando no entiendo lo que siento, me callo, me guardo. Hubo un día en que pensé en irme. Estaba cansada de sentirme fuera de lugar. Arreglé mis cosas y me senté en la cama, intentando decidir qué hacer. Daniel lo notó. Entró al cuarto despacio y me preguntó: ¿te vas? Solo moví la cabeza, sin saber qué responder. Él se sentó a mi lado y dijo: tienes derecho a quedarte, a irte, a cambiar de opinión, pero piensa con calma. Ya pasaste por mucho. No tomes una decisión impulsiva. No respondí, pero en ese momento supe que no quería tomar decisiones apresuradas. No quería huir, quería entender. Al día siguiente volví al curso. Intenté concentrarme. La maestra elogió mi escritura. Dijo que estaba avanzando bien. Eso me dio un poco de ánimo. Seguí yendo a clases, haciendo los ejercicios, y poco a poco fui mejorando. En el curso de cocina, comencé a sentirme más a gusto. Ahí, al menos, sabía hacer las cosas. Conocía los ingredientes, las técnicas, los sabores. Eso me daba algo de seguridad. Fue ahí donde conocí a Leticia, una mujer que también venía de una comunidad indígena y que también había sido apartada por casarse con un hombre de la ciudad. Nos entendimos rápido. Ella era mayor que yo, pero me trataba como igual. Cuando le conté mi historia, no se sorprendió. Solo dijo que conocía bien ese tipo de rechazo, que ya lo había vivido. Me invitó a ayudarla en un puesto de comida tradicional que tenía en una feria popular. Empecé a ir con ella los fines de semana. Ayudaba a preparar tamales, dulces, tortillas. Y ahí, por primera vez desde que me expulsaron de mi aldea, comencé a sentirme útil de nuevo. Fue en una de esas ferias cuando una señora mayor se acercó a nuestro puesto y me preguntó si era de la región zapoteca. Me sorprendí. Respondí que sí, pero que ya no vivía allí. Ella contó que también venía de una comunidad indígena, pero se fue joven porque no estaba de acuerdo con las reglas. Dijo que vivía en la ciudad desde hace décadas. Eso me marcó, porque por primera vez entendí que no era la única. Otras mujeres también habían sido expulsadas, juzgadas, rechazadas por sus propias comunidades. Le conté esa historia a Leticia, y ella dijo: deberíamos hablar más de esto, deberíamos contar estas historias. La idea me puso nerviosa al principio, pero después empecé a pensarlo mejor. Si hubiera escuchado una historia como la mía antes, tal vez no me habría sentido tan sola, tal vez no habría pensado que todo era mi culpa, y así nació la idea de escribir. Empecé a anotar pequeños fragmentos de mi historia. Leticia me ayudaba a revisar, y Daniel nos ayudó a poner todo en una página de internet.
Creamos un espacio para que mujeres como nosotras contaran sus historias. Al principio, la página no tuvo muchas visitas. No entendía bien cómo funcionaba. Daniel me explicó que era normal al inicio, que necesitábamos publicar con frecuencia. Entonces escribía pequeños relatos, usando palabras sencillas. Escribía sobre lo que sentí cuando me expulsaron, sobre el miedo de salir de la aldea, sobre la incomodidad de los primeros días en la ciudad. Leticia también escribía. Contaba sus historias, que eran diferentes a las mías, pero tenían el mismo dolor de fondo. Historias de rechazo, de abandono, de empezar todo de nuevo sin saber cómo. Poco a poco, otras mujeres comenzaron a enviar mensajes. Algunas contaban sus propias historias en los comentarios. Otras mandaban mensajes privados, con miedo a exponerse. Algunas apenas sabían leer, pero pedían ayuda para escribir. Una de ellas decía: «A mí también me expulsaron, pero nunca se lo conté a nadie». Otra escribió: «Pensé que solo yo había pasado por esto». Eso me conmovía. Era extraño pensar que mi historia, que tanto intenté ocultar, ahora servía para que otras mujeres se sintieran menos solas. La página fue creciendo lentamente. Con el tiempo, logramos formar un pequeño grupo de conversación. Nos reuníamos en un centro comunitario, una vez al mes. Cada una llevaba algo para comer. Nos sentábamos en círculo y hablábamos. A veces era difícil. Algunas lloraban, otras solo escuchaban. Pero nadie se reía. Nadie juzgaba. Era un espacio seguro, un lugar donde podíamos existir como éramos, sin necesidad de fingir nada. Para mí, eso lo era todo. Nunca había tenido un lugar así, ni en la aldea, ni en la ciudad. Por primera vez sentía que encajaba allí. En ese tiempo también seguí estudiando. Terminé el curso de alfabetización y comencé otro, de escritura básica. Quería escribir mejor, sin depender de otros para revisar. Empecé a ir a la biblioteca de la ciudad. Tomaba libros sencillos, leía despacio, llevaba un cuaderno y copiaba frases que me parecían importantes. Daniel me ayudaba cuando me trababa. Siempre se mostraba orgulloso, incluso cuando yo sentía que no iba bien. A veces decía: «Ya superaste tanto, ¿no ves cuánto has crecido?». A pesar de eso, no todo estaba tranquilo. La relación con Daniel tuvo altibajos. Había días en que yo estaba cansada y sin paciencia, otros en que él se mostraba distante, preocupado por el trabajo. Ya no nos entendíamos como antes. Las conversaciones eran más cortas, los silencios más largos. Sentía que él quería ayudarme, pero ya no sabía cómo, y yo tampoco sabía cómo pedir ayuda sin parecer ingrata. Vivía con él, comía su comida, usaba sus cosas. A veces me sentía como una carga, aunque él nunca lo dijo. Un día discutimos. Fue por algo pequeño. Llegué tarde de la feria y él se molestó. Dijo que estaba preocupado, que debía avisar. Respondí mal. Dije que no era mi dueño. Él se quedó en silencio. Luego dijo que no era eso, que solo quería protegerme. Pero yo ya estaba cerrada. Me fui al cuarto, cerré la puerta. Lloré en silencio. No por la pelea, sino porque estaba cansada. Cansada de depender, de explicar todo, de sentir que no pertenecía a ningún lado. Después de eso, empezamos a pensar en formas de que tuviera más autonomía. Daniel me ayudó a buscar trabajo. No tenía muchos estudios, ni experiencia, pero como ya ayudaba a Leticia en la feria, pensé en montar mi propio puesto, vender comida tradicional, hecha por mí. Tomé una parte del dinero que había ahorrado y compré los primeros ingredientes. Daniel me prestó una carpa vieja. Leticia me ayudó con las primeras ventas. Y la semana siguiente, ya estaba con mi propio puesto en la feria del sábado. Al principio fue difícil. Había días en que vendía poco, otros en que llovía, y casi no venía nadie. Pero insistí. Aprendí a manejar el cambio, a atender, a preparar en cantidad. Algunas clientas comenzaron a regresar. Decían que mi tamal les recordaba al de su abuela. Otras preguntaban de dónde era. Decía que del interior de Oaxaca. Algunas reconocían los sabores. Otras se interesaban por la historia, y poco a poco, sin darme cuenta, estaba creando algo mío. Por primera vez, ganaba mi propio dinero. Era poco, pero era mío. Con lo que ahorré, compré mi primer celular. Era sencillo, pero me permitía responder los mensajes de la página sola. Daniel me ayudó a configurarlo. Me mostró cómo usar las aplicaciones, cómo publicar con más frecuencia. Ahora podía escribir desde donde estuviera, tomar fotos de los platos,
contar pequeñas historias allí. Y más mujeres comenzaron a interactuar. Algunas hasta venían a la feria solo para conocerme. Decían que me seguían, que leyeron mi historia, que lloraron con ella. Eso aún me dejaba sin saber qué decir, pero en el fondo me sentía fuerte, porque sabía que, incluso sin mucho estudio, tenía algo que decir. Y todo esto comenzó porque un día me expulsaron de mi tribu por amar a alguien de fuera. Aún extrañaba a mi abuela, las fiestas, la lengua que casi no uso más. Pero ahora también tenía algo nuevo, la oportunidad de reconstruir mi vida a mi manera, sin necesitar pedirle permiso a nadie. Con el tiempo, el puesto en la feria se consolidó. Los clientes ya sabían mi nombre. Algunas mujeres venían a preguntar si daba cursos, si enseñaba las recetas. Una señora me dijo que el tamal que hacía le recordaba al que su madre hacía en el pueblo cuando era niña. Esas conversaciones me hacían feliz, porque me daba cuenta de que la cultura que intentaron quitarme seguía conmigo. No necesitaba estar dentro de la aldea para seguir siendo quien era. Podía llevar mis raíces en la forma en que cocinaba, en cómo hablaba, hasta en los tejidos que elegía para cubrir la mesa del puesto. Leticia me ayudaba con todo. Era como una hermana mayor. Hablábamos mucho. A veces nos quedábamos después de la feria, sentadas en un banco de la plaza, hablando de la vida. Ella decía que no elegimos de dónde venimos, pero sí a dónde vamos. Y yo llevaba eso conmigo, porque por mucho tiempo pensé que no tenía opción. Pensé que mi destino estaba trazado, que solo podía obedecer y seguir las reglas que me enseñaron. Pero ahora veía que era posible escribir una nueva historia, y aunque no fuera fácil, valía la pena intentarlo. La página en internet también crecía. Escribía con más frecuencia. Contaba historias de la feria, hablaba de los desafíos, compartía recuerdos de la aldea. Otras mujeres comenzaron a enviar relatos. Algunas autorizaban publicarlos con su nombre. Otras preferían el anonimato, y yo lo respetaba. Era importante que cada una se sintiera segura. A veces pasaba horas leyendo los mensajes. Había mujeres de varios estados de México, e incluso de otros países, que decían haber vivido algo parecido. Una contó que la obligaron a casarse con su primo. Otra dijo que huyó porque quería estudiar, pero su familia lo prohibió. Todas con dolor, todas buscando empezar de nuevo. Esas historias me daban fuerza, porque me hacían ver que mi dolor no era aislado, que muchas mujeres eran silenciadas, y que, aunque veníamos de lugares diferentes, la raíz del problema era la misma, la idea de que la mujer debe obedecer, aceptar callada, anularse para mantener la tradición. Pero yo no quería vivir más así, y sentía que esas mujeres tampoco querían. Por eso escribían, porque estaban cansadas, porque querían ser escuchadas. Con todo esto pasando, mi vida con Daniel continuó, pero de una forma diferente. Ya no éramos como al principio. No había más todo ese romanticismo, pero había respeto, había cuidado. A veces él se quedaba hasta tarde por el trabajo. Yo me levantaba temprano para preparar las masas de la feria. Nos veíamos menos, pero seguíamos compartiendo la casa, y a pesar de las diferencias, aún había cariño. Sabía que él me había ayudado mucho. Me acogió cuando nadie más quiso. Me trató con dignidad, me enseñó lo que pudo, pero dentro de mí, algo ya estaba cambiando. Empecé a sentir que necesitaba mi propio espacio. No por enojo ni por ingratitud, sino porque, por primera vez, podía sostenerme sola. Pagaba mis cuentas pequeñas. Ya no dependía de él para todo, y eso me hacía sentir adulta, mujer, dueña de mí. Fue entonces cuando pensé en rentar un cuarto, un lugar solo mío. Hablé con Leticia, que dijo que conocía a alguien que alquilaba cuartos en el centro. No era caro. Fui a verlo. Era sencillo, con una cama, un lavabo, una ventana con vista a la calle. Pero para mí era suficiente. Hablé con Daniel. Le dije que era hora de dar ese paso. Se sorprendió. Preguntó si era por alguna pelea, si estaba infeliz. Dije que no, que solo era un ciclo que se estaba cerrando, que necesitaba vivir por mí, sola. Él se quedó callado un momento. Luego dijo que entendía, que me admiraba por mi valentía y que me deseaba lo mejor. Nos abrazamos y sentí que hablaba con sinceridad. No había enojo, solo respeto. Y así me mudé. Los primeros días sola fueron extraños. No había nadie más en la casa, solo yo. Cocina, lavaba la ropa, organizaba mis cosas. Pero poco a poco, eso se convirtió en libertad. Podía salir cuando quisiera, escuchar música,
hacer silencio, encender una vela, dormir tarde. Ese espacio pequeño era mi refugio. Nunca había tenido un lugar solo mío. Y ahora lo tenía. Con el dinero de la feria, fui comprando cosas poco a poco. Una olla mejor, una sábana nueva, una radio pequeña. Cosas simples, pero que me daban alegría. En la feria, los clientes seguían viniendo. La página crecía. El grupo de mujeres en el centro comunitario también. A veces, organizábamos charlas sobre temas específicos: maternidad, estudios, separación, abandono. Siempre con mucho respeto. Nunca obligábamos a nadie a hablar. Era solo un espacio para existir, para escuchar y ser escuchada. Y en ese espacio vi a muchas mujeres cambiar. Algunas comenzaron a estudiar. Otras abrieron pequeños negocios. Otras salieron de relaciones malas. Todo con mucho esfuerzo, pero con voluntad, con valentía. Y me veía en ellas. Ya no era aquella chica que salió de la aldea llorando, sin rumbo. Ahora tenía un camino. Tenía propósito. Y, lo más importante, estaba rodeada de otras mujeres que también estaban intentando reconstruir sus vidas. Juntas, nos fortalecíamos, y eso me hacía sentir que todo lo que pasó, por más doloroso que fuera, me había traído hasta aquí. Después de mudarme al cuarto pequeño en el centro de la ciudad, empecé a darme cuenta de que vivir sola era muy diferente a lo que imaginaba. No tenía a nadie para preguntar si todo estaba bien. No había quien me esperara con la comida lista o quien compartiera las cuentas. Todo ahora era mi responsabilidad. Al principio, cometía muchos errores. Olvidaba pagar la luz a tiempo, dejaba quemar la comida por distracción, a veces olvidaba cerrar la puerta con llave. Pero cada error me enseñaba algo. Poco a poco, me fui acostumbrando a la rutina. La libertad venía acompañada del peso de las responsabilidades. El puesto en la feria se mantenía bien. Ya conocía los horarios de los mejores clientes. Sabía cuándo preparar más comida y cuándo menos. Aprendí a calcular mejor los costos, a negociar con los proveedores, a ahorrar una parte del dinero. Nunca sobraba mucho, pero ya no pasaba apuros. Y lo más importante, ya no dependía de nadie. Eso era nuevo para mí. En la aldea, dependía de la comunidad. Con Daniel, dependía de su ayuda. Ahora, no. Todo era conmigo. Y eso me hacía sentir más sólida. La página seguía recibiendo mensajes. Algunas mujeres contaban historias muy duras. Violencia, abandono, amenazas. A veces, me afectaba lo que leía, pero respondía con cuidado. Siempre intentaba mostrar que no estaban solas, que tenían a dónde acudir. No era psicóloga ni especialista, pero sabía lo que era ser ignorada, rechazada y tratada como una carga. Sabía lo que era ser llamada impura por amar a alguien que la tradición no aceptaba, y eso bastaba para entender a esas mujeres. Muchas decían que nunca habían contado eso a nadie. Otras decían que solo escribían porque se identificaron con mi historia. Eso me hacía entender que mi camino era el correcto, que estaba haciendo algo que realmente ayudaba. Fue en ese periodo cuando una mujer me buscó en el mercado. Estaba con una niña de unos 7 años. Me preguntó si era la Yara de la página. Dije que sí. Se emocionó. Dijo que había salido de su aldea hacía poco, después de sufrir amenazas por quedar embarazada de un hombre que no era indígena. Contó que su familia le dio la espalda, que solo ella y su hija quedaron, y que leer mi historia le dio fuerza para seguir. Tomó mi mano y dijo: «Tú salvaste mi vida». Eso me dejó sin palabras. Nunca imaginé que mi historia podía tener ese impacto. No supe qué decir. Solo la abracé, y ese abrazo se quedó en mi memoria. Después de eso, empecé a pensar más en serio en transformar ese proyecto en algo más grande. No podía hacer todo sola. Hablé con Leticia y con otras mujeres del grupo. Decidimos formar una pequeña asociación. Nos organizaríamos para recibir donaciones, comprar materiales, ayudar a otras mujeres que estaban empezando desde cero, como nosotras un día empezamos. Una de las chicas del grupo conocía a una abogada que ofreció ayuda gratuita para preparar los documentos. Daniel, aunque ya estaba más distante, ayudó a difundir. En poco tiempo, logramos reunir lo básico para montar un pequeño espacio de apoyo. Era una sala rentada, con 2 mesas, algunas sillas y un estante con libros donados. Ahí empezamos. Recibíamos a mujeres con niños pequeños.
Ofrecíamos un café, escuchábamos. Solo escuchar ya hacía una diferencia. A veces, una conversación era lo que impedía que alguien se rindiera. Otras veces, era una recomendación de un curso o una ayuda con transporte. Todo muy sencillo, pero hecho con cuidado. Yo sabía lo que era necesitar a alguien y no tenerlo. Por eso, hacía lo posible por nunca tratar a ninguna mujer con prisa o frialdad. Cada historia era importante. Cada mujer tenía valor. Con el tiempo, nuestra asociación fue siendo reconocida. Salieron algunas notas en periódicos locales. Una radio comunitaria me invitó a dar una entrevista. Fui, nerviosa, pero fui. Hablé despacio, con las palabras que conocía. Dije que las mujeres indígenas también sufren rechazo, que no siempre es la ciudad la que excluye, a veces es la propia aldea, y que eso duele. Dije que la tradición no puede ser excusa para silenciar, expulsar, humillar. La presentadora me escuchó con atención. Dijo que era la primera vez que escuchaba a alguien hablar de eso de esa manera. Eso me marcó, porque no soy académica ni activista. Solo soy alguien que vivió en carne propia lo que tantas viven en silencio. La repercusión fue buena. Más mujeres comenzaron a llegar. Otras asociaciones quisieron conversar con nosotras, intercambiar experiencias. Seguíamos siendo pequeñas, pero ya no estábamos solas. Formábamos parte de una red, y eso me daba más fuerza para seguir. Claro que no todo era fácil. A veces teníamos dificultades para pagar la renta de la sala. Otras veces alguien se rendía a medio camino, pero siempre llegaba alguien nuevo. Siempre había una mujer diciendo: las encontré en el momento justo. Una tarde cualquiera, mientras organizaba los papeles de la asociación, recibí un mensaje en el celular. Era de mi hermana. No hablaba con ella desde el día en que me expulsaron de la aldea. Escribió solo: la abuela está enferma. Creo que deberías venir. Mi corazón se aceleró. Ni siquiera sabía que mi hermana aún tenía mi número, mucho menos que aún pensaba en mí. Leí ese mensaje unas 10 veces. Respiré hondo y me quedé parada, mirando el teléfono. Mi abuela, la única persona que nunca me juzgó. ¿Todavía habría tiempo? Después de leer el mensaje de mi hermana, me quedé paralizada por un tiempo. No sabía qué pensar. No sabía si era una especie de trampa emocional o si ella realmente estaba preocupada por la salud de nuestra abuela. Quise creer que era verdad. Mi abuela fue la única persona en la aldea que nunca me condenó directamente. Nunca me señaló, ni me miró con desprecio. Ese día en que me expulsaron, intentaron no dejarme hablar con ella, pero aún recordaba su mirada siguiéndome de lejos. No dijo nada, pero tampoco apartó la vista, y eso quedó en mi memoria como un pedido de perdón silencioso. Estuve 2 días sin responder al mensaje. Necesitaba pensar. Hablé con Leticia. Le conté lo que había pasado. Me dijo que, si sentía ganas de ir, debía hacerlo, pero con calma, sin expectativas, sin crear esperanzas donde no había certezas. Sabía que tenía razón. Podía ir a ver a mi abuela, pero no podía esperar que la aldea hubiera cambiado, ni que la gente me recibiera con los brazos abiertos. Era posible que nadie hablara conmigo, que fingieran que no existía, y aún así, sentí que necesitaba ir, porque, a pesar de todo, esa seguía siendo mi origen, y mi abuela seguía siendo la persona que me crió. Llamé a mi hermana. Contestó después de varios intentos. Su voz estaba tensa. Dijo que mi abuela se había debilitado mucho en los últimos días, que casi no se levantaba de la cama. Le pregunté si creía que estaba bien que apareciera después de todo. Se quedó en silencio y respondió: yo tampoco estuve de acuerdo con lo que te hicieron, pero no tuve el valor de decirlo. Eso me tomó por sorpresa. Pensaba que todos habían estado de acuerdo, que nadie sintió culpa, pero escuchar eso de mi hermana me hizo pensar que tal vez no todos allí eran iguales. Preparé una mochila con algo de ropa, una sábana limpia y unos remedios naturales que usaba y que creía que podían ayudar. Tomé el autobús hasta la ciudad más cercana y de ahí conseguí un aventón hasta el camino de la aldea. Cuando llegué cerca de la entrada, mi corazón se aceleró. Conocía cada piedra, cada árbol de ese lugar, los senderos de tierra roja, el olor a hierba mojada, el sonido de los pájaros. Era como si mi cuerpo recordara todo, incluso después de tanto tiempo. Pero junto con la nostalgia, vino el miedo. Miedo a ser rechazada otra vez. Mi hermana me esperaba en la entrada. Estaba diferente, más delgada, más seria, pero seguía siendo ella. Nos abrazamos sin decir nada. Fue un abrazo corto, algo torpe, pero ya era más de lo que esperaba. Me llevó hasta la casa de la abuela.
Era una casa sencilla, con piso de tierra, cubierta de hojas secas, igual a todas las demás. Cuando entré, sentí un nudo en la garganta. Ahí estaba ella, acostada, con los ojos cerrados, la piel arrugada y el cabello completamente blanco. Parecía tan pequeña, tan frágil. Me acerqué despacio. La llamé por su nombre. Abrió los ojos con dificultad. Me miró y tardó unos segundos en entender quién era. Luego, sin decir nada, tomó mi mano. Estuve con ella el resto del día. Le lavé el rostro con un paño húmedo, le peiné el cabello, le limpié los pies. No hablaba mucho, pero apretaba mi mano de vez en cuando, como si dijera que estaba feliz de que estuviera allí. Mi hermana trajo comida, pero apenas pude comer. Estaba llena de emoción. Cuando anocheció, me ofrecieron una estera para dormir en un rincón de la casa. Me acosté allí mismo, escuchando los sonidos del monte y pensando en todo. No quería volver a vivir allí, eso lo tenía claro, pero tampoco quería irme sin despedirme de la única persona que realmente me amó allí dentro. En los días siguientes, algunas personas me vieron en la aldea. Algunas fingieron no verme, otras me miraron con extrañeza, pero nadie dijo nada. No provocaba, solo salía a buscar agua, comprar algo en el pequeño comercio. Luego regresaba a la casa de la abuela. Estuve 3 días allí, y el tercer día, mi abuela falleció. Estaba durmiendo. Desperté de madrugada y me di cuenta de que ya no respiraba. Fue silencioso, tranquilo. Lloré en silencio. Sentí que, con ella, también se iba el último puente entre mí y esa comunidad. El velorio fue sencillo, con cantos tradicionales y rezos. Me dejaron participar. Tal vez por respeto a ella. Tal vez porque nadie tuvo el valor de impedírmelo. Estuve cerca de su cuerpo todo el tiempo. Sostuve su mano hasta que cerraron el ataúd. En el entierro, caminé detrás de la procesión, junto con mi hermana. Y en ese camino al cementerio, entendí que ese era mi adiós. No volvería allí. No porque no amara mis raíces, sino porque ellas me apartaron cuando más las necesité. Después del entierro, arreglé mis cosas y me despedí de mi hermana. Me abrazó con más fuerza. Dijo que si quería mantener contacto, ahora ella estaba lista, que estaba cansada de fingir que nada había pasado. Le agradecí, y me fui con el corazón pesado, pero en paz. Había hecho lo que necesitaba hacer. Me despedí de la única persona que me miró con amor hasta el final. Regresé a la ciudad y fui directo a mi cuarto. Me acosté en la cama y me quedé allí, callada. No dormí, solo recordaba. Las tardes con mi abuela, sus historias, sus consejos, sus ojos que me enseñaban sin necesidad de hablar mucho. Y a pesar de todo el dolor, me sentía en paz, porque fui hasta allí, porque no dejé que el miedo me detuviera de nuevo. Después del entierro de mi abuela, los días pasaron más lentos. No podía concentrarme en las tareas como antes. Me levantaba temprano, iba a la feria, montaba el puesto, atendía a los clientes, pero mi cabeza seguía volviendo a la aldea. Cada detalle regresaba con fuerza. Su ropa, cómo respiraba al dormir, el olor de la casa, el sonido de los rezos por la noche. Me sorprendía a mí misma parada, mirando al vacío, recordándola sentada en la puerta, pelando maíz. Eso me removía de una manera que no sabía explicar. Era un dolor silencioso. No me impedía vivir, pero me hacía sentir más vacía. Leticia lo notó. Preguntó si quería hablar. Dije que no. No porque no confiara en ella, sino porque ni yo misma sabía qué decir. Pero ella no insistió, solo se quedó cerca. A veces, eso es todo lo que necesitamos. Alguien cerca. Alguien que entiende el silencio. Seguí con la rutina. Volví a las reuniones de la asociación. Respondí a algunos mensajes de la página. Ayudé a organizar una charla sobre el duelo. Todo eso me ayudaba a no hundirme, porque aunque estaba triste, sabía que debía seguir. Con el tiempo, fui volviendo a la normalidad. Seguía pensando mucho en mi abuela, pero comencé a recordarla con más cariño que tristeza. Soñaba con ella a veces, sueños simples, ella cocinando o caminando por el campo. No eran sueños malos, me despertaban con nostalgia, pero también con gratitud. Ella había hecho lo que pudo por mí, me dio cariño, me enseñó lo básico de la vida, y aunque no estudió, fue ella quien más me enseñó a pensar con el corazón. En la feria,
Mis clientes notaron que estaba diferente. Algunos preguntaron si estaba bien. Otros solo compraban en silencio, tal vez sintiendo que no quería hablar mucho. Les agradecía con una sonrisa discreta. Poco a poco, fui recuperando mi energía. Volví a escribir más en la página. Compartí un texto sobre lo que fue reencontrar a mi abuela. Muchas mujeres comentaron. Decían que también perdieron a personas importantes, sin poder despedirse. Otras decían que estaban juntando valor para regresar a sus pueblos después de muchos años alejadas. Ese texto sencillo tocó a mucha gente, y eso me dio fuerza para seguir contando. Con el paso de los meses, empezamos a recibir a más mujeres en la asociación. Algunas venían con hijos pequeños, otras huyendo de situaciones de violencia. Siempre que llegaba alguien nuevo, hacíamos lo posible por acogerla. No siempre teníamos todo lo que necesitaban, pero ofrecíamos lo que teníamos: escucha, orientación, compañía. Algunas se quedaban solo un tiempo, otras se volvían parte del grupo, y cada historia que llegaba allí era tratada con respeto. Nadie era más importante que nadie. Cada una tenía su camino. Un día, mientras limpiaba la cocina de la sede de la asociación, recibí una llamada. Era una mujer de una universidad. Dijo que había conocido nuestra página y quería invitarme a hablar en un evento sobre mujeres indígenas en situación de exclusión. Me quedé en shock. Nunca había hablado en un lugar así. Explicó que no quería una conferencia formal. Solo quería que contara mi historia, como lo hice en la entrevista de la radio. Agradecí, pero dije que necesitaba pensarlo. Después de colgar, le conté a Leticia. Ella dijo que debía aceptar, que mi voz ayudaba a otras mujeres, que era importante que ocupáramos esos espacios. Lo pensé mucho. En el fondo, tenía miedo. Miedo de hablar y parecer despreparada. Miedo de olvidar lo que quería decir. Pero también sabía que mi historia no era solo mía, era de muchas. Así que acepté. El día del evento, fui con ropa sencilla, como siempre. Llevé algunos textos impresos. Entré a la sala y vi a mucha gente que no conocía. Mujeres jóvenes, señoras, algunas con trajes tradicionales. Cuando llegó mi turno, me levanté y comencé a hablar. Hablé despacio, con las palabras que conocía. Conté que me expulsaron por amar a alguien de fuera, que salí sin saber a dónde ir, que casi me rendí, pero que encontré apoyo y recomencé. Conté que, incluso con poco estudio, logré crear un proyecto que ayudaba a otras mujeres. Hablé de la feria, de la página, de las charlas, y al final dije que ninguna mujer debería ser tratada como un error, que la tradición no puede usarse para excluir, que podemos respetar nuestras raíces sin dejar de ser dueñas de nuestra vida. Cuando terminé, la sala se quedó en silencio por unos segundos. Luego comenzaron los aplausos. La mujer de la universidad vino a abrazarme. Dijo que había tocado a todos allí. Solo agradecí. No había ido para impresionar. Solo quería mostrar que era posible seguir, incluso después del rechazo. Después del evento, recibí mensajes de varias mujeres. Algunas querían saber más sobre la asociación. Otras contaron que estaban viviendo situaciones parecidas. Una dijo: «Me diste valor para salir de casa». Leí eso y lloré, no de tristeza, sino por saber que mi historia estaba sirviendo para algo más grande. No sabía a dónde llegaría todo eso, pero ya sentía que estaba en el camino correcto. Volví a casa cansada, pero con el corazón firme. Me senté en la cama, miré por la ventana y pensé en todo lo que había vivido. Desde el día en que me expulsaron de la aldea hasta ese momento, tantas cosas habían cambiado. Y aunque mucha gente aún me juzgara, ya no cargaba con vergüenza. Cargaba con historia, y eso nadie más podía quitármelo. Después del evento en la universidad, mi vida cambió de manera lenta, pero firme. Algunas mujeres comenzaron a buscarme con más frecuencia. Algunas venían de lejos, solo para hablar conmigo. Otras querían entender cómo encontrar valor para salir de un lugar donde ya no eran bienvenidas. Y yo siempre decía lo mismo: no es valor, es necesidad. Cuando nadie te quiere cerca, seguir adelante es cuestión de supervivencia. O te rindes, o te levantas y caminas. Yo solo elegí caminar, aunque no supiera a dónde. La asociación fue creciendo. Recibimos ayuda de otras organizaciones. Ganamos material escolar, alimentos, ropa. También conseguimos apoyo de voluntarias que querían enseñar lectura, matemáticas básicas, costura, cocina. Había días en que la sala se llenaba, mujeres con niños en brazos,
otras intentando aprender a escribir su nombre, otras solo escuchando. El ambiente era sencillo, pero vivo. Nadie estaba obligado a nada. Algunas solo venían a escuchar. Otras querían desahogarse. Yo veía allí lo que siempre soñé, un espacio donde nadie mandaba, donde cada mujer era dueña de su propia voz. Con esto mi rutina cambió. Seguía yendo a la feria, pero con menos frecuencia. Me dedicaba más a organizar los encuentros, a escribir en la página y a responder los mensajes que no paraban de llegar. Lo hacía todo con calma. Nunca quise que aquello se volviera algo demasiado grande, porque sabía que lo más importante no era la cantidad de seguidoras. Era la verdad de lo que hacíamos. No prometíamos milagros, ofrecíamos escucha, y eso ya era mucho. Una tarde común, recibí un mensaje diferente. Era de una chica llamada Milena. Decía que era estudiante de periodismo y quería hacer un documental sobre mujeres indígenas expulsadas de sus comunidades. Dijo que encontró mi historia y pensó que era exactamente lo que buscaba. Me puse desconfiada. Ya me habían contactado antes con propuestas que nunca llegaban a nada, pero ella parecía sincera. Le pregunté qué quería. Respondió que solo quería escucharme, mostrar mi rutina, grabar cómo ayudaba a otras mujeres y dar visibilidad a un tema que poca gente tenía el valor de mostrar. Pensé algunos días antes de aceptar. Hablé con Leticia. Ella dijo que, si la chica era respetuosa, valía la pena. Entonces quedamos en encontrarnos. Milena llegó un sábado, con una cámara pequeña y un cuaderno de notas. Tímida, sencilla. Se sentó conmigo en la asociación y comenzó a hacer preguntas despacio. Nada invasivo. Me preguntó sobre mi infancia, mi expulsión, la vida con Daniel, mi abuela, la feria, la página, las otras mujeres. Respondí todo con tranquilidad. Ella grababa y escribía al mismo tiempo. Luego pasó a filmar algunas charlas, con autorización de las participantes. Nunca forzó nada. Nunca expuso a nadie. Después de algunas semanas, el documental estuvo listo. Era sencillo, pero fuerte. Mostraba mi historia con respeto, e incluía fragmentos de las palabras de otras mujeres también. Cuando se publicó en Internet, no esperaba nada, pero el video comenzó a difundirse. Personas de varios estados mandaron mensajes, mujeres diciendo que se sintieron representadas, hombres diciendo que no sabían que eso pasaba. Algunos periódicos locales quisieron saber más. Fue entonces cuando me invitaron a participar en un encuentro nacional de lideresas. Al principio, me negué. Dije que no era líder, ni activista, pero insistieron. Dijeron que mi historia había llegado a lugares donde nadie había logrado llegar. Fui al evento. Llevé a Leticia conmigo. Me senté entre mujeres de varios lugares. Algunas hablaban muy bien, con palabras complicadas. Otras, como yo, usaban lo básico. Cuando llegó mi turno, dije lo que siempre digo, que solo quería vivir en paz, sin esconderme. Dije que amar a alguien de fuera de la comunidad no debería ser motivo para expulsar, que la tradición no es excusa para humillar, y que cada mujer tiene derecho a vivir como quiera. No pedí aplausos, solo pedí respeto, pero al final me aplaudieron de pie. Volví a casa cansada, pero en paz. No buscaba reconocimiento. Solo quería que otras mujeres supieran que no estaban equivocadas por querer libertad, que no estaban solas, y que, incluso sin apoyo de la familia, de la aldea o de la pareja, podían seguir, podían recomenzar. La vida no termina cuando alguien te da la espalda. Cambia. Y cambiar asusta, pero también abre caminos. En los meses siguientes, seguí con el trabajo en la asociación. Las donaciones aumentaron. Logramos rentar una sala más grande, con 2 aulas, una cocina sencilla y un pequeño espacio para artesanías. Las mujeres comenzaron a vender lo que hacían: costura, bordado, jabón, comida. Veía en sus ojos la misma voluntad que un día me mantuvo en pie. Voluntad de no depender de nadie, de no vivir más con miedo. Recibí una invitación para contar mi historia en un programa de televisión. La rechacé. Ya había hecho suficiente. Ya había dicho lo que necesitaba. No quería convertirme en ejemplo. Solo quería seguir haciendo mi trabajo, a mi ritmo. Leticia estuvo de acuerdo. Dijo que nuestra fuerza estaba en lo que hacíamos todos los días, y sabía que tenía razón. Una tarde, cerré la sede de la asociación, caminé hasta la parada de autobús y me senté en un banco. El cielo estaba anaranjado. Sentí el viento en la cara y pensé en mi abuela. La imaginé mirándome de lejos, como me miraba cuando era niña.
Pensé en todo lo que pasé, en las veces que lloré sola, en las veces que casi me rendí, y me di cuenta de que, a pesar de tanto dolor, había llegado hasta allí, con mis decisiones. Después de ese día en la parada de autobús mirando el cielo, comencé a ver las cosas con más claridad. No todo en la vida necesitaba resolverse con prisa. No todo necesitaba grandes respuestas. A veces, solo seguir adelante ya era suficiente. No necesitaba entender por qué me expulsaron de mi tribu. No necesitaba seguir sintiendo rabia contra quienes me juzgaron. Ellos hicieron lo que creían correcto dentro de su visión, y yo hice lo que necesitaba para seguir viva, para mantenerme en pie. La sede de la asociación se convirtió en un lugar lleno de vida. Cada día pasaba algo nuevo. Una mujer que llegaba por primera vez, otra que traía un hijo enfermo, una que lloraba mientras hablaba, otra que reía mientras enseñaba a hacer jabón, y entre una historia y otra, nos abrazábamos, nos escuchábamos y nos ayudábamos. No había jefe, no había órdenes, había unión. Cada mujer hacía lo que podía. Unas cocinaban, otras escribían, otras cuidaban a los niños. Era sencillo, pero era nuestro. Un día, Leticia me llamó para hablar. Dijo que estaba pensando en mudarse. Su esposo había conseguido un trabajo en otro estado y ella quería acompañarlo. Me dio un abrazo largo. Dijo que yo había sido la hermana que nunca tuvo, que le di sentido a una etapa de su vida que estaba oscura. No pude decir mucho, solo le agradecí. Después de que se fue, me sentí sola de nuevo por unos días, pero sabía que ella necesitaba irse, y que juntas ya habíamos construido algo que no se borraría. Tras la partida de Leticia, otras mujeres comenzaron a tomar roles más importantes dentro del grupo. Algunas que al principio solo escuchaban ahora lideraban reuniones, organizaban tareas, buscaban donaciones. Eso me hacía feliz, porque mostraba que yo ya no era el centro de nada. El proyecto ya caminaba por sus propios pies, y eso era lo más importante. Quería que, incluso si algún día me detuviera, la asociación continuara, que otras mujeres se sintieran capaces de mantenerlo vivo. Mi relación con Daniel había terminado hacía mucho. Él siguió su vida y yo la mía. De vez en cuando intercambiábamos mensajes cordiales, pero nada más. Él formó parte de un capítulo de mi historia. Me ayudó cuando nadie más lo hizo, pero ya no era parte de lo que vivía ahora. Y estaba bien. No todas las personas que entran en nuestra vida necesitan quedarse para siempre. Algunas solo pasan para enseñarnos algo. Y él me enseñó mucho. Seguí con mi puesto en la feria, pero ahora solo los sábados. Los otros días de la semana los pasaba en la sede de la asociación o en reuniones con otras organizaciones. A veces iba a escuelas a hablar con chicas jóvenes. Contaba mi historia de forma sencilla, para que entendieran que no necesitaban aceptar todo en silencio, que tenían derecho a decir no, a estudiar, a elegir. Al principio era extraño ver a tantas adolescentes mirándome con atención, pero después me di cuenta de que realmente escuchaban, y eso me daba fuerza. Recibí invitaciones para escribir un libro. No acepté. Sentía que no era el momento. Prefería seguir escribiendo en la página. Era mi espacio. Ahí podía hablar con libertad, a mi manera, sin necesidad de agradar a nadie. Y las personas que me seguían sabían que ahí todo era real, que las historias eran verdaderas, sin adornos, sin exageraciones. Era solo la vida como es, dolorosa, hermosa, dura y a veces también ligera. Una tarde, me senté en el suelo de la sede con un grupo de mujeres nuevas. Todas estaban empezando de nuevo, como yo un día empecé. Una de ellas me preguntó si me arrepentía de haber amado a ese hombre blanco, si creía que él había sido la causa de mi expulsión. Me quedé en silencio unos segundos. Luego respondí, no fue él, fue el miedo de ellos a perder el control sobre mí. El amor solo me mostró que podía querer algo diferente, y no me arrepiento de eso. Ellas se quedaron en silencio, y me di cuenta de que, por primera vez, realmente creía en lo que decía. Durante mucho tiempo, pensé que el amor había sido mi error, pero ahora veía que mi error habría sido aceptar una vida que no iba conmigo. Habría sido quedarme callada, casada con alguien que no elegí, fingiendo estar feliz. El amor no me sacó de la tribu. El valor de elegir me sacó. Y por eso seguí, porque no quería sobrevivir dentro de una prisión disfrazada de tradición. Quería vivir de verdad. Hoy vivo en otro lugar, un barrio más tranquilo, con una ventana grande y un jardín pequeño. Tengo mis plantas, mis libros, mis recetas. Sigo yendo a la asociación, pero con menos intensidad.
Ya enseñé todo lo que podía. Ahora dejo que otras voces tomen el lugar. De vez en cuando, me invitan a contar mi historia en algún evento. Voy, hablo despacio, como siempre he hecho, y siempre termino diciendo lo que aprendí con todo esto. Nadie tiene derecho a decir que no perteneces. Nadie puede decidir por ti a quién debes amar, dónde debes vivir, o cómo debe ser tu vida. Y si un día te dan la espalda, no te desesperes. Camina, aunque sea despacio, aunque duela, porque algún día llegarás a un lugar donde finalmente puedas respirar en paz. Y si tú también has sido rechazado o juzgado por alguna elección tuya, déjalo en los comentarios. Lo leeré con atención. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora. Vienen muchas historias fuertes por delante. Gracias por escuchar hasta el final.